Bueno, estamos aquí en el sector donde tiemblan los faders. Estamos en monitores y con la compañía de Leo Ramos. ¿Cómo estás, Leito? Bien, amigo, ¿y tú? Bien, gracias. Bueno. Bueno, empecemos con la entrevista y vamos al hueso. ¿Cómo ha sido tu experiencia en cuanto a haciendo sonido, haciendo monitores? ¿Nos puede hablar un poquito de eso? Bueno, yo soy ingeniero en sonido hace aproximadamente 8 o 9 años. La evolución del sonido o del trabajo en terreno ha tenido un crecimiento explosivo en el último tiempo, de pasar de trabajar con sistemas muy análogos, consolas análogas, con racks, lleno de procesadores y todo. Ahora trabajamos con consolas digitales. Ante todas las bandas o gran parte de las bandas trabajaban con monitores de piso, se llenaba de ruido o de contaminación acústica el escenario, una guerra de niveles entre lo que pedía uno y otro músico. Y ahora ya estamos trabajando la gran mayoría con sistemas de in-ears, cada vez más profesionales las bandas. Entonces, he sido parte como de todo ese proceso de trabajar con monitores de piso, tener que estar sacando acople, de pronto te colocaban monitores de distinta marca o distinta categoría, entonces a veces tenías que igualar los niveles, a veces tenías una banda folclórica como con 40 músicos en escenario y tenías que lograr tener buenas mezclas para todos y sin ensuciar lo que estaba sonando en sala. Claro. Entonces, ha sido un proceso súper lindo porque ahora tú ves una consola digital con procesadores digitales y tienes todo eso que tenías antes en una muralla de procesadores, en una consola que medía 20 metros, Claro. ahora lo tienes acá. Entonces ha sido súper buena la experiencia y poder llegar a esto. Claro. Vamos con la segunda pregunta, Por el millón, por el millón. vamos. El piso, este es el piso para Como ahí en el público. el llamado telefónico. Ok, Ah. ¿cuál es el primer paso al momento de estar en una consola de monitores? Con esto me refiero a qué es lo que debemos verificar antes de poder comenzar a El primer paso es este. acercarse. No, bueno, el primer paso, a ver, ¿cómo trabajo yo? En mi opinión, en lo que tiene que ver con sonido, no hay una verdad absoluta. Probablemente siempre te entregan ciertos parámetros, ciertas directrices como para poder trabajar con ciertas bandas o ciertos procesos, pero en sí, cada uno va formando, de acuerdo a la experiencia, va formando su, si pudiéramos decir, su plantilla de trabajo, Claro. su metodología de trabajo. En mi caso, comúnmente lo que hago es, primero, de acuerdo a la banda con la que voy a trabajar, armo el input list, el set list de las canciones y en el caso de consolas digitales trabajo la escena en mi casa. En mi computadora armo la escena, empiezo a armar los parámetros, no sé, marco todos los canales, acá tú puedes nombrar todos los canales, armo las mezclas, ya sea estéreo o mono. Si son estéreo tengo que empezar a enlazar, a trabajar los efectos, las reverbs, los delays, la room si es que el baterista te pide un poco de efecto y así la serie de efectos que pudieras necesitar, ya sea tanto como para generar espacio o un efecto dentro de un efecto, como por ejemplo una voz en off, Claro. o algún chorus, flanger que pudieras necesitar en casos específicos. Entonces el primer paso es como armar tu sesión. Conocer a la banda con la que vas a trabajar, saber cuántos canales vas a necesitar, qué procesos vas a ocupar, si vas a ocupar, por ejemplo, ampli de bajo, si lo vas a sacar con micrófono, si vas a salir directo del cabezal, si vas a ocupar, no sé, secuencias, cuántos canales de secuencias que para el apoyo de las bandas, los amplis de guitarra también, saber qué tipo de amplis vas a ocupar. Luego que armas tu sesión, puedes marcar todo con colores. Yo comúnmente lo que hago es marcar por secciones. Claro. En lo que es percusión, o en este caso batería, después todos los demás instrumentos, los vas marcando y así vas teniendo tu sesión armada. Luego tienes que armar tu sesión de tu espacio de mezcla, que son las mezclas estéreo, que también las vas nombrando y las vas distribuyendo. Entonces básicamente lo que tú haces es, te ahorras en promedio un 40-45 minutos de trabajo in situ. Claro. Entonces, trabajo que lo haces en tu casa, que lo puedes hacer en una hora, pero llegas acá y puedes destinar ese tiempo a un montón de cosas más, como por ejemplo ajustar los amplificadores de guitarra, corregir la microfonía en la batería, que esté todo bien en fase, Claro. que esté bien posicionado, corregir detalles con el vocalista, con el líder. Eso es lo más importante. Y ya luego, en mi opinión, es súper importante poder conocer a tus músicos.
Cuando tú ya empiezas a trabajar las mezclas, conocer a tus músicos, saber qué es lo que les gusta escuchar. Más allá de que en tu opinión la mezcla esté mala, entre comillas mala, no sé, ejemplo, que a un músico le guste la guitarra más arriba o el bajo más arriba y que tú lo escuchas y es como un concierto de bajo, concierto de guitarra, bueno, si a él le gusta es como suficiente. Claro. Pero el primer paso es como eso, es como conocer tu banda, configurar la consola en función de esa banda, que sea todo el input list y que no, por ejemplo, tú tenías en el canal 5 la guitarra y resulta que como no armaste tu sesión, el canal de la guitarra te llegaba en el canal 20. Claro. Y si tú empiezas a sumar ese tipo de errores, ese tipo de detalles, te puede sumar 1 hora de atraso. Y a veces cuando estás en un festival de bandas y te dan 30 minutos para probar sonido, o a veces 15 minutos, es mucho tiempo. Mucho tiempo de pérdida. O cuando de pronto estás sobre la hora y el evento va a empezar y todavía estás solucionando un problema y no puedes terminar y el líder de la banda te empieza a pedir explicaciones porque tú eres el encargado de. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, eso es interesante porque esto lo podemos solucionar en lo digital, pero tú me comentabas cuando estaban ahí con los racks, con lo análogo, cómo llegaban a ese tipo de soluciones finalmente cuando teníais que sentarte a la consola y no teníais la posibilidad de hacer una preproducción en tu casa, de poder... Claro, mira, cuando se trabaja de forma análoga, bueno, en general, tú cuando trabajas con una banda, lo primero que haces es enviar el rider, el input list y todos los requerimientos técnicos de la banda. Luego tienes que contactarte con el productor técnico del evento y empezar a ver los detalles. Ellos comúnmente lo que tienen que hacer es enviarte un contra rider. Un contra rider es decir, tú le envías la información técnica de lo que necesitas y ellos te dicen, sí, tenemos todo lo que tú me estás pidiendo, o sabes que no tenemos esta consola, pero tenemos esta otra consola de tal marca, tal modelo. Y empiezas en cierta medida a negociar, tanto en lo técnico como en lo que es el backline, que son los instrumentos musicales, la microfonía, todos esos detalles. Y una vez que tú consigues eso, ya vas a la segura, entonces después tú llegas con el contra rider. Cuando trabajábamos de manera análoga, tú llegas con el contra rider, lo que ellos te enviaron. Entonces, si algo no estaba, es, mira, aquí está lo que tú me enviaste versus lo que hay acá. Claro. Entonces tú tenías la facultad de poder, entre comillas, poder cancelar o presionar para que te llevaran eso o te cumplieran con lo que ellos te habían prometido. No estás pidiendo algo que sea de otro mundo. O sea, si yo te digo, voy a tener este micrófono y tengo un micrófono Behringer, Claro. o sea, yo soy responsable de no cumplir. ¿Ves? Entonces tú como músico, como artista, estás en todo tu derecho de exigir que eso esté porque eso fue lo que se te prometió. Claro. Entonces de esa manera tú envías tu rider y dices, yo quiero la consola en tal posición, con los canales conectados en tal orden, los procesadores deben estar conectados de tal y cual forma. Claro, o sea, es importantísimo en ese aspecto trabajar con el rider y finalmente el rider sería como, entre comillas, lo que tú me hablabas de trabajar en tu casa. Claro, claro. Y eso también implica tener que estar llamando a los productores, a los jefes técnicos y estar coordinando todo y estar ahí encima. Y cuando tú llegas al lugar, siempre tiene que haber un técnico de la empresa de sonido para solucionar los problemas. Ya sea porque problemas de cosas que no se cumplieron o problemas que simplemente se dan en el momento, un cable que falló, algo que quedó mal conectado. Y eso no lo puedes hacer tú, tiene que hacerlo un técnico. Entonces, de esa forma tú vas optimizando. Tú no puedes llegar a un evento sin saber qué va a haber, cómo está conectado, qué consola. No puede pasar eso. Siempre tienes que tener la información, ya sea una consola análoga o digital. Claro. Bueno, vamos a la tercera pregunta. Que estas preguntas se han puesto cada Es vez así. más Dices. interesante. Cuando nosotros hablamos de estética, nosotros pensamos que solamente enfocado hacia el público. Ajá. Pero ¿tú crees que es importante la estética dentro de hacer monitores para los músicos? Siempre. Siempre. La estética es lo más importante, siempre va a ser lo más importante. Lo más importante. ¿Por qué? Porque si tú trabajas de manera desordenada, tienes tu consola, no sé, desordenada, Mira, yo trato de enfocarme tanto en la estética que trato de manejar siempre los faders a un mismo nivel, trabajar siempre con valores exactos, ¿cachai? Claro. Siempre en cero, tratar de modular siempre en cero, o menos 5, menos 10, Claro. en la salida, que en el escenario todo esté debidamente conectado, ordenado, marcado. ¿Por qué? Porque si tú tienes un problema, imagínate, tienes 96 canales en el escenario y tienes un problema. ¿Cómo lo vas a solucionar si tienes un montón de cables desordenados o si acá atrás en la consola tienes todo mal conectado, cables que no están marcados? Entonces es súper importante la estética, siempre tener tu espacio, es tu oficina.
tu oficina. Entonces, si vas a tener tu computadora con software que esté bien ubicada, si vas a tener acá un rack con microfonía, con los in-ears también, siempre a mano, siempre tener tu espacio libre por si tienes que salir al escenario a corregir algún detalle, a ayudar al cantante, al guitarrista, siempre tener todo despejado que te permita tener la visual de la banda, siempre estar pendiente de los músicos y que ellos no se sientan como que están desvalidos. A veces pasa de que no pueden ver al técnico o al ingeniero en sonido y es como que necesitan algo y están así. Y visualmente desde allá se ve horrible. Claro. Se ve horrible, ¿por qué? Porque sobre el todo músico... si están acá grabando como lo están haciendo. Claro, acá. entonces mi trabajo, ¿cuál es? Que los músicos puedan enfocarse 100% en tocar, que no estén pendientes de eso, que no estén mirando, que no estén incómodos y que no estén con la sensación de que quiero que termine luego porque me escucho mal. Claro. ¿Cachai? Entonces, para eso es súper importante que tu flujo de trabajo siempre sea lo más ordenado posible, que tengas todas tus cosas ordenadas, la consola, todo muy bien conectado, si vas a tener tu computadora acá, los micrófonos que son para invitados, los de respaldo, los in-ears que tú vas a ocupar, como en este caso, los que yo tengo para invitados, siempre todo muy bien marcado, los micrófonos también marcados, todo. Es preferible pasar por exagerado. Claro. Y tener todo marcado, todo muy bien estructurado y no quedar en un error que durante un concierto es muy difícil de solucionar. Porque tú como ingeniero en monitores no puedes dejar tu consola para ir a solucionar un problema y si sucede algo acá mientras tú estás allá. Entonces eso es súper importante. La estética para mí es fundamental en lo que tú trabajas. ¿Por qué? Porque si hay algún problema tú ya sabes por dónde vas. Claro. Y en cuanto a la estética musical, ¿qué me recomendarías tú? Por ejemplo, ¿es importante al momento de hacer monitores? Que el músico se escuche de una forma determinada, que a él le guste. ¿Qué piensas tú de eso? ¿O finalmente nosotros decidimos y decimos, no, que se escuche así nomás? No. Bueno, mira, lo más importante, bueno, hoy día, ¿qué es lo que se persigue en las mezclas de monitores, sobre todo en fonos, en in-ears? Es que se reproduzca una mezcla de sonido muy parecida a lo que es escuchar un disco. Cuando tú escuchas un disco en tu fono, es eso, esa calidez, esa distribución de los instrumentos en el plano, que todo se escuche en su lugar, que no se escuche una masa, que todo no se escuche saturado ni distorsionado. Entonces es súper importante que, como te digo, que tú conozcas a tus músicos. Por ejemplo, si tú trabajas con un guitarrista que toca jazz o blues, no puedes hacer sonar su guitarra como si fuera metal. Claro. Solo porque a ti te gusta el metal. Claro. ¿Okay? Entonces, claro, de acuerdo a tus preferencias musicales es donde tú vas trabajando. Vas trabajando con ciertas bandas que son de acuerdo a tu gusto. Porque obviamente no vas a trabajar con bandas que no te gustan, a no ser que obviamente tenga que ver con una cuestión de trabajo, así como ya tengo que trabajar con esta banda. Claro. ¿Cachai? Pero obviamente uno va relacionándose con personas y con proyectos que van de acuerdo a tu afín profesional. En el caso de las mezclas es súper importante que tú logres reproducir el sonido de la guitarra saliendo desde el ampli. O sea, él trabaja su guitarra, sus pedales, y que llega al ampli y que tú lo puedas reproducir acá. Claro. Corrigiendo ciertos detalles, pero no que suene de una manera muy diferente a como él comúnmente te entrega el sonido. O a veces pasa de que los sonidistas cometen el error de decir, ¿sabes qué? No me gusta el sonido de tu caja. Necesito que lo bajes o que lo afines de otra manera. Tú puedes sugerir ciertas cosas, pero tú tienes que entender también qué es el sonido característico de ese músico, tanto del bajo, de la guitarra como de la batería, y tú eres el encargado de procesar eso. Claro. Él no tiene por qué solucionar tu problema, a no ser que sea algo muy evidente. Claro. ¿Cachai? Un armónico que en realidad ya está ensuciando todo lo que es la mezcla. Pero en términos simples, tú eres el encargado de reproducir en los monitores lo que los músicos te están entregando. Entonces, para mí, te insisto, lo más importante es que tú conozcas el sonido de tus músicos y para eso tienes que estar presente en los ensayos, tienes que estar presente si hay algún disco que va a ir de gira o que van a tocar en ese concierto, escuchar ese disco, saber cómo suena la guitarra, saber si las voces tienen una reverb especial y tú colocarla acá. Eso es súper importante. Claro. Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Hay una pregunta que tú ya me respondiste, que era ¿a qué nivel trabaja? Yo, mira, bueno, en este caso yo trabajo con esta consola que es la X32 y estoy procesando todo en Waves. No sé si quieres que hablemos al tiro de eso. No, todavía no. Ya, okay. Enfoquémonos primero. Yo comúnmente lo que hago es trabajar en menos 10, la ganancia de entrada o el nivel de entrada por canal en menos 10. Primero porque, a ver,
Los músicos son unos seres súper especiales y siempre en las pruebas de sonido te entregan un nivel más bajo, siempre, y se guardan un headroom pero como de 40 y cuando empiezan a tocar te empieza a clipear toda la consola, todo el nivel de entrada te empieza a clipear porque no, si yo estoy tocando igual que en la prueba de sonido, mentira, siempre te tiran un nivel más alto. Ni hablar de, no sé, por los bateristas siempre en la prueba de sonido, suavecito, nada. ¿Cachai? Y en la primera canción te revientan los canales de entrada. Lo mismo el guitarrista. Tiene su pedal mágico, tiene un booster y te dispara todo. Entonces, ¿qué hago yo? Prefiero subir que bajar. ¿A qué me refiero con esto? Que trabajo un nivel más bajo, menos 10, menos 15 de entrada, dependiendo del instrumento y las dinámicas del instrumento. Y cuando ya después empiezan a tocar, empiezo a subir si es que lo requieren. Y trabajo eso más con el compresor y prefiero trabajar más con los faders que con el volumen que con la entrada. ¿Por qué? Porque es mejor subir un volumen, subir un instrumento en un envío que tener que bajar la ganancia porque te está saturando, y si tú bajas la ganancia de entrada vas a afectar a todas las mezclas donde estás enviando ese nivel. Entonces es preferible que te diga, sabes que no me escucho tanto, sube un poco, a que te diga, oye, sabes que está distorsionando. Claro. ¿Cachai? Es mucho mejor eso que estar generando un problema con tu trabajo. Claro. Mira, hay un término que siempre se ha usado, que yo por lo menos lo escucho mucho, que dicen, ¿sabéis que trabaja con más fader y con menos ganancia? O trabaja más con la ganancia y con menos fader. ¿Tú me puedes explicar ese término? Bueno, eso tiene que ver con lo que yo te estaba comentando. Hay muchos ingenieros que trabajan con los fader a un cierto nivel y prefieren ajustar todo con la ganancia de entrada. Tratar de estar regulando en menos 5, 0, que el peak siempre sea en 0. En mi opinión, como te decía al principio de todo esto, no hay una verdad absoluta en lo que es el sonido. Claro. Cada uno va desarrollando su teoría, su técnica, y lo que yo hago comúnmente es trabajar la ganancia en menos 10, menos 15 y que pique en menos 5, nunca en 0. ¿Ya? Y trabajo todo con los faders. Prefiero estar subiendo y bajando acá que ajustar la ganancia y después... Claro. Pero tiene que ver con eso, en mi opinión tiene que ver con los niveles de saturación, con los niveles de entrada, que a veces los músicos te entregan un nivel súper alto o a veces te entregan un nivel súper bajo, pero para eso tú también puedes compensar con un compresor, dependiendo del instrumento, que a veces los instrumentos no son de muy buena calidad y tienes que empezar a compensar y ahí sí puedes jugar más con la ganancia. Pero... como te digo, yo prefiero trabajar más con el volumen, con la salida, que con la entrada. La entrada la ajusto a un nivel que no me sature y ya después empiezo a, como se dice comúnmente, a muñequear, que es subir y bajar. Claro. Bueno, ahora vamos relacionados a lo... Soltero. No, que... Bueno, primero, ¿cómo en el caso de estarse enfrentando con monitores ¿de piso? De piso, ¿cómo podemos, o tú quizás alguna fórmula mágica para poder evitar la retroalimentación o lo así llamado acoples? ¿Cuál es tu fórmula? Fórmula mágica no hay porque los músicos, los vocalistas en este caso, tienen cada técnica para exponerte. A veces se colocan enfrente del monitor, a veces de rodillas, frente al monitor así. Pero, a ver, ¿qué es lo que yo comúnmente hago cuando tengo monitores de piso? Pensando en que son monitores de piso de mediana a alta calidad, que tú los puedes trabajar bien y que vas a conseguir un buen sonido, que tienen buena respuesta, es exponerlo a la situación más extrema. Ejemplo, si tú trabajas con tu cantante, vas a trabajar en menos 5, ese es el nivel más alto de voz, bueno, yo expongo el monitor a más 5. Le doy un nivel mucho más alto de lo que comúnmente le daría con el vocalista. Entonces van a aparecer acoples, evidente, van a aparecer acoples y lo empiezas a quitar. Pero cuando estás sobreexponiendo el monitor a una situación extrema, tú sabes que eso probablemente nunca va a pasar en el concierto. Pero ¿qué pasa? Que tienes entre menos 5 y 5, tienes ese margen de 10 para subir. Y sabes que en 5 recién se te pudiera acoplar. Pudiera generar acoples, pero aún así ya cortaste acoples a ese nivel, a esa altura. Entonces tienes todo ese headroom, todo ese margen para subir el volumen de ese micrófono en el monitor. Entonces, técnicamente es eso, es exponer el monitor a una situación extrema que probablemente nunca va a pasar durante el concierto, pero tú sabes que pase lo que pase, tú puedes subir y no se va a acoplar. Y lo otro es exponer el micrófono de manera directa al monitor.
hacerlo así, pasearlo por el... Decirle, te paseo por el monitor. Te paseo por el monitor. No, pero es exponerlo a eso. Hay técnicas donde tú lo empiezas a mover lentamente, que es lo que comúnmente hacen los cantantes. O lo otro es colocárselo acá y abrir tu boca, como engolar tu boca. ¿Por qué? Porque la curva y la forma de tu boca genera un ciclo. Claro, claro. Se genera como una especie de retroalimentación, entonces tú lo expones y va a generar un acople. Comúnmente sucede eso, genera un acople. Cuando tú levantas el volumen al máximo que tú quisieras y colocas tu boca, se genera un acople. Oye, y entre trabajar con in-ears y monitores de piso, ¿qué prefieres tú y por qué? Yo prefiero in-ears. Primero, por la estética, porque se limpia el escenario. O sea, tener un escenario lleno de monitores de piso es un lío. Claro. Segundo, la contaminación acústica que se genera acá es horrible, porque empiezan a subir niveles, y a veces los auditorios son pequeños y a veces los monitores suenan más fuertes que la sala. Claro. ¿Sabes? Ahora, lo otro también es mezclar mucho in-ears con monitores de piso. Claro. ¿Qué pasa? Que a veces el vocalista se fatiga el oído con estar tanto tiempo, no sé, 40 minutos con in-ears, todo el rato escuchando música fuerte, entonces se quita el audífono. Entonces, ¿qué hago yo? Comúnmente coloco 2 monitores de piso, con su voz, si hay algún apoyo, no sé, un piano, una guitarra o lo que sea, el apoyo de armonía. Básicamente lo más importante es que tu vocalista no se pierda de la afinación. Y cómo tú refuerzas eso con el piano, los pads, la guitarra, eso es súper importante. Entonces cuando él se quita el audífono, él ya tiene una referencia en el piso. Pero es una referencia, y siempre tienes que dejárselo en claro. Claro. Que no es como que tiene que estar al mismo nivel. No, es una referencia. Él se quita los fonos y tiene su referencia acá y puede descansar su oído. O lo otro sería tener un sidefill. Claro. Que tener un subbajo con un sistema a 2 vías, simplemente para reforzar ciertas frecuencias. Porque a veces teniendo todo con fono, tú te quitas los fonos en el escenario y se escucha la batería acústica, los ampli, todo un desorden. Claro. Entonces, para no perder esa referencia, en mi opinión, es esa la idea, mezclar, tener monitores de piso para el vocalista y sus in-ears. Y aparte una mezcla de sidefill, pero siempre el escenario lo más limpio posible. Claro. Oye, ¿y qué precauciones tenemos que usar al momento de usar? ¿Qué precaución debemos de tener al momento de usar in-ears? A ver, lo más importante es trabajar un buen nivel. Un buen nivel de salida, tanto de la consola como el nivel de volumen de tu body pack. Claro. ¿Por qué? Porque exponer tu oído a un nivel de sonido directo a tu oído puede ser muy perjudicial. O sea, probablemente después del concierto quedes fatigado, pasa que te duele un poco el oído, sientes un pito. Lo más recomendable después de un concierto y de haber estado ocupando in-ears es descansar, no sé, 2 a 3 días sin escuchar música. Pero ¿qué pasa hoy día? Que nosotros comúnmente vamos en la micro, vamos en el metro, en el auto escuchando música y es lo más perjudicial. Hoy día no lo percibes, pero a la larga, que es básicamente lo que en la U te enseñan, que es la presbiacusia, que es como el agotamiento y el desgaste natural y también producto de la exposición a sonidos muy fuertes. Y se empieza a desgastar tu oído y eso se traduce en que empiezas a perder cierta sensibilidad en ciertas frecuencias. Claro. Entonces, eso es lo que le pasa a algunos músicos, que de repente tú escuchas su mezcla de guitarra y está así, pero súper aguda. Claro, porque su oído está tan fatigado que en ciertas frecuencias las necesita compensar en demasía. Claro. Entonces es súper importante que el ingeniero en monitores trabaje a un buen nivel, que les entregue una buena mezcla y que los músicos puedan terminar bien sus conciertos. Porque, claro, esto es un concierto, pero cuando tú vas de gira y tienes 4 o 5 conciertos en una semana, Exacto. y es tu trabajo, entonces no puedes decir no. Claro, y además que el oído es algo muy sensible. Es muy sensible, entonces tú no lo puedes exponer a que, no sé, porque de repente un ruido de cable por los fonos, o de repente, no sé, por un clipping de la secuencia, o alguien desconectó un cable. Y todos esos detalles son súper importantes. Hoy día no los percibes, pero cuando te pasan 10, 15 años y ya estás trabajando en esto, créeme que sí, Claro. sí se nota. Claro. Lo otro es también, venden unos fonos a medida, que son tapones acústicos, que también son súper buenos para no exponer tu oído a ruidos fuertes. A veces vas en la calle, hay construcción, las bocinas, toda la contaminación acústica del centro, o a veces estás en el patio de comida del mall y es horrible la contaminación acústica.
bueno, ahí puedes ocupar esos tapones acústicos que son súper buenos. Tienen menos 20 dB, menos 15, no sé cuántos serán, y te ayudan un montón. Qué bueno. Bueno, y finalmente para finalizar, Para finalizar, finalizando. oye, análogo digital, no. Uf. No, yo prefiero por la comodidad digital. Por la comodidad digital. Sí. Y, análogo me gusta, pero las consolas análogas es un lío, es una consola gigante. Sí. A veces tenías que, no sé, casi quedar en punta para poder llegar ahí arriba. A veces festivales de banda donde habían, no sé, 15 bandas y con una consola análoga era Claro. un lío, viejo, horrible. No, la comodidad de análogo es impagable.